Qué bendición ha sido estudiar las lecciones del libro de Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. ¿Y saben qué? Para hoy tendremos una lección muy especial y se trata del libro sobreviviente. ¿Cuál será ese libro? ¡Wow! No sé. Vamos a ver. Vamos a invitar entonces al pastor Daniel González para que nos explique cuál es ese libro sobreviviente. Pastor, adelante, el tiempo es suyo. Te saludamos con mucho amor y cariño desde nuestra conferencia de Nueva Jersey y quiero primero darte muchas felicitaciones porque tú has decidido unirte al inmenso grupo de personas que está realizando este estudio bíblico titulado Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Ya vas más avanzado que la mitad y es por eso que quisiéramos invitarte a terminar. Pero no solo a terminar este lindo estudio, sino a que tú también puedas compartirlo con tus seres amados. Esta lección, la número 12, como ya fue presentada, habla de un libro que es sobreviviente. Y este libro no es otro sino la palabra de Dios. Quisiéramos en esta hora solo repasar brevemente aquellos conceptos que en mi condición de estudiante me dan a mí lo que más me impactó, lo que más me interesó. ¿Qué fue lo que a ti más te impactó? ¿Qué fue lo que a ti más te interesó de este estudio bíblico? Pues estamos estudiando principalmente el capítulo 11 de Apocalipsis y déjame decirte lo que a mí más me impactó. En primer lugar, me impactó saber que la Biblia, que hoy podemos tenerla con tanta facilidad en nuestras manos, como esta que tengo yo aquí, hay diferentes modelos de Biblia, diferentes versiones de Biblia, Biblias de todos los tipos y ya no solamente impresas, sino como tú has visto con mis otros pastores compañeros, Biblias electrónicas en las aplicaciones, en los diferentes dispositivos, en las redes sociales, la puedes hasta escuchar si no quieres leerla. Tenemos tanta facilidad de la Biblia en nuestras manos, pero me impactó que no siempre fue así. Tú pudiste ver que en nuestra lección la Biblia ha sido atacada al punto que se ha querido eliminar, se ha querido quitar, se ha querido que no esté en nuestras manos. Lo lindo de todo es que como la Biblia es la palabra de Dios, la misma Biblia dice y promete que la hierba se va a secar, que se va a marchitar la flor, pero que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y bueno, ¿cómo sabemos que es la Biblia la que se refiere aquí en nuestra lección número 12? Sencillamente, pues cuando habla de los dos testigos aquí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, dice claramente que hay dos testigos elegidos. En el versículo 3 dice, daré mis dos testigos y ellos profetizarán. ¿Quiénes son estos dos testigos? Por los versículos que siguen a continuación y tomando como referencia el llamado a el Antiguo Testamento que hace la misma Biblia aquí en Apocalipsis 11, uno pudiera hablar de tres posibilidades, ¿sabes? Josué, el sumo sacerdote, o también posiblemente unido a Zorobabel, que era el gobernador de Judea, porque de allá de la profecía de Zacarías viene esta referencia. Y algunos pudieran decir, se refiere a Josué y se refiere a Zorobabel. Pero otros, de acuerdo a lo que sigue diciendo en los siguientes versículos, nosotros vemos que pudiera aplicarse también a Elías, porque habla de que cuando habló dejó de llover por 3 años y medio, o también a Moisés, porque refiere allí que por la palabra de su boca el agua se convierte en sangre y caen plagas. Pero no, como ya tú has visto, esto se refiere a un concepto más amplio, más extendido, y no es otra cosa sino que los dos testigos, esos dos olivos, esos dos candeleros que nos refiere allí el versículo número 4 de Apocalipsis 11, no son otra cosa sino el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es otra cosa sino la palabra de Dios. Y me impacta, porque lo has visto aquí en la lección, que
la bestia, que no es otro sino el diablo, le ha ido a hacer guerra a los dos testigos. Incluso dice allí en el versículo claramente que los mata. ¿Cómo así que el diablo mató a la Biblia? Pues sí, te recuerdo aquí en la página número 55 de nuestro estudio, hay un parrafito allí, el primero de ellos dice que esta profecía se cumple literalmente. Se cumple cuando comenzó el reinado del terror en la Revolución Francesa, el 26 de noviembre de 1793. Me impactó este dato tan exacto. Y 3 años y medio después, el 17 de junio de 1797, vuelve a permitirse allí, en ese momento, el uso de la Biblia y de volver a hablar de la espiritualidad y la religión. Exacto, el cumplimiento de la profecía exacto. Y Dios defiende su palabra. Me llamó la atención, y no sé si a ti también te llamó la atención, ¿por qué hacerle guerra a la palabra de Dios? ¿Por qué el diablo no quiere que tengamos la palabra de Dios? Bueno, esa es mi reflexión para ti, mi querido amigo, amiga, que estás escuchando y estás estudiando esta lección. Yo considero, como nos llama la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 17, que la Biblia no es otra cosa sino la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Ahí en Efesios 5 el apóstol Pablo nos insta a que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y por qué se le llama a la espada del Espíritu, que es la Biblia? Bueno, porque esta arma era utilizada no solo para defenderse de los ataques del enemigo, sino también para atacar y poder luchar y poder vencer. No hay otra cosa más clara, sino que el diablo no quiere que nosotros, los hijos de Dios, en este tiempo utilicemos el arma que es la espada, la palabra de Dios. No dejes que a ti se te quite el poder utilizar la palabra de Dios. Más que esta espada, es esta espada que es así como esta, de doble filo. Usa tu Biblia, lee tu Biblia, no te dejes engañar. Escucha lo que dicen, como no, tus instructores bíblicos. Escucha lo que prediquen en las iglesias. Pero óyeme bien, compruébalo con la palabra de Dios. Si está escrito, gloria a Dios. Si está allí en la palabra de Dios, síguelo. Porque aunque te parezca increíble, hoy día también hay una guerra contra la Biblia. Hay países, hay lugares donde hoy en el pleno siglo XXI no te dejan leer la Biblia, te meten preso si tienes la Biblia, no solo te encarcelan, hasta hay amenazas de muerte si te encuentran estudiando la palabra de Dios. Sí, Señor, hoy día. Pero peor aún, no es tanto esa guerra de que no la leas. La otra estrategia maligna hoy día es que no creas lo que ella dice. Como dicen algunos, el papel aguanta todo, eso es invento de los seres humanos. No, Señor, lo has visto en esta lección y has visto que el enemigo quiere que no haya palabra de Dios en nosotros. Pero el Señor ha defendido su palabra siempre. Por eso la Biblia es un libro de sobrevivientes. Es un libro que ha sobrevivido a los ataques malignos porque la palabra de Dios estará para siempre. Y un último llamado. No solamente es a que tú ames la Biblia y cumplas lo que dice la Biblia, sino te invito a que compartas lo que tú estás aprendiendo. Comparte la Biblia con tus amados, con tus hijos, con tu familia. Ponlos a leer la palabra de Dios. En Mateo 24:14 dice que el evangelio será predicado a todo el mundo por testimonio. Y ese testimonio no es otro sino los 2 testigos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y Jesús en San Juan capítulo 5, versículo 39 nos dijo a nosotros: ustedes escudriñan la palabra porque creen que en ella van a encontrar la vida eterna, pero ella es la que da testimonio de mí. ¿Quieres encontrar a Cristo en tu vida? Lee la palabra. Vamos a orar. Querido Padre, te amamos y queremos seguir tu camino. Y para ello nos has dejado estos 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ayúdanos, Señor, con la bendición de tu Espíritu Santo que ha inspirado esta palabra y que la ha mantenido firme hasta hoy. Ayúdanos a nosotros a amarla y a guardarla como está escrito en este libro profético. En el nombre de Jesús, amén. Éxitos. Dios te bendiga.
¡Wow! ¡Qué bendición ha sido descubrir cuál es ese libro sobreviviente! Gracias, Pastor González, por habernos ayudado a entender que es la palabra de Dios que permanece para siempre. Te invito para que estudies todos los días la palabra de Dios y podamos fortalecer nuestras vidas y estar firmes hasta que el Señor Jesús venga por cada uno de nosotros. Así que, una vez más, te esperamos en la siguiente lección, pero no olvides, invita a alguien más para que juntos podamos crecer. Bendiciones.